la cita bíblica, pues oramos, como antes decía, mis queridos oyentes. Entonces leíamos antes pues de orar y luego de leer anotamos lo que entendimos o la enseñanza que Dios nos dio, o también podemos anotar los versículos que vimos que nos parecieron bonitos, y siempre terminamos con una oración, que es lo principal. Bueno, esta es una pregunta capciosa, Alejo, porque veo que eres un pilo. ¿Recuerdas el devocional que hiciste hoy? Es que no lo he hecho hoy, ahorita lo hago. La pregunta capciosa. Hablemos un poquito del devocional de ayer, que aprendiste, en lo que cuando escribes lo que entiendes, ¿algo pones en práctica? ¿Recuerdas algo de lo que hiciste en el devocional? ¿O será que es una rutina de todos los días? ¿Te parece aburrido? ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, entonces, es que en ocasiones uno está con toda la disposición, pero a veces uno se deja como bajonear y entonces que uno toma eso como rutina diaria. Pero con lo que me dice Aris, pues yo al devocional de ayer me acuerdo que es que el pueblo de Israel se está desviando mucho de Dios, están alabando a otros dioses falsos, entonces que después que Dios los castigó severamente, y entonces que Gedeón, que contrata a unos hombres de Israel, entonces para que hagan un ejército y con el ejército ganarle a los que están oprimiendo al pueblo de Israel, y con ayuda de Dios, que Dios le ayuda a Gedeón a poder armar ese ejército. Entonces después de que arman ese ejército, entonces Gedeón es el que dirige el ejército, entonces que después que derrota al pueblo, derrota a los jefes, entonces que después ahí Gedeón hace como una manta donde colocaba todos los collares que él obtuvo de los reyes, pero entonces Israel también se desvió mucho de esa manta con los collares porque comenzaron a alabar eso, y eso no está bien frente a los ojos de Dios. Veo que te aprendiste la lectura bíblica, pero Alejo, ¿cómo lo traes a relación a nuestros tiempos? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? Pues yo debo poner eso en práctica, que siempre, sin importar la circunstancia, debemos seguir a Dios. Así el mundo nos muestre que la cosa más asombrosa, que eso es mejor que esto, no le prestemos atención a eso y siempre fijados nuestra mente en Dios. Los Chiquis y Don Achaques. Bueno, tú me das un espacio, dices que no importa, que los ojos puestos en el Señor, y así tiene que ser, Alejo. Partamos y volvámonos un momentico al punto de tu papi, de José, cuando le dieron a él la noticia de que tenía un cáncer de médula, que estuvo hospitalizado, que para tu mamá que estaba embarazadita, que fue muy fuerte para ellos. Cuando te dieron la noticia, ¿cómo la asimilaste? ¿Qué pensaste? ¿Te asustaste? ¿Lloraste? ¿Qué hiciste? Bueno, es que ellos, pues, porque yo estaba bien pequeño, no entendía bien las cosas. Entonces que ellos me dijeron, hijo, tenemos que contarte algo. Entonces, que me contaron que solo era un dolor de espalda, que no era nada grave. Yo, bueno, entonces yo que estaba contento. Pero que ya estoy más grande, que creo que en el 2015 o 2016, el año pasado, no, el 2015 estoy seguro, me contaron que realmente esa enfermedad tenía una enfermedad grave, pero que ya no la tiene ahorita, aclaro. Bueno, y cuando ya entendiste que era una gran enfermedad, que tú sabes que tu papá es el que va a trabajar, el que te ayuda para ir al colegio, para tus cosas, ¿cómo asimilaste eso, Alejo? Pues me dio un poquito duro al principio, pero no me dio tan duro que hasta no llegar al punto de llorar, encerrarme en el cuarto a llorar. No, yo nunca llegué a hacer eso. O sea, yo siempre estuve fijado en Dios, era contento siempre. O sea, no reflejaba que tristeza, ay no. Yo siempre reflejaba felicidad. Entonces que un día yo me acuerdo que mis papás estaban como preocupados, entonces que ellas eran, yo escuchaba que acá rato el cuarto, y dije, ¿qué pasó? Es que me contaron que es que, hijo, no tenemos, que no el medicamento no está. Y dije, papi, no es preocuparte por eso, es un material, fíjate en Dios y todo te será añadido. Por Dios, don Achaques, eso, oh, Dios mío, a un papá eso le parte el corazón, eso, Padre Santo, eso que se lo diga a uno un adulto, pero que se lo diga a uno su hijo. Espera un momento, Alejo, yo le pregunto a José, cuando tú escuchaste por boca de tu propio hijo que te dijo eso, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste? Pues que prácticamente sin palabras, porque yo decía, bueno, el corazón de los niños, de ahí se refleja Dios, y Dios también me estaba hablando en ese momento y me estaba diciendo, levántese, crea en mí que yo aparejo las cosas. Y a veces uno pone pone lógica a las cosas, y por la desesperación, por los problemas, por la enfermedad,
y Dios nos ha enseñado que no, que tenemos que creerle a Él y que cuando ya creemos ciegamente a Él, tenemos fe en Él, todas las cosas van a ser añadidas. Y eso Dios se encarga de eso, siempre y cuando tengamos fe en Él. Yo aclaro que a Dios le gusta es eso, que tengamos fe en Él. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Los Chiquis y Don Achaques. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo es autoridad con la que habla Alejito, no? Me encanta. Es Sí, que Alejo sí, es un ejemplo. Un personaje, ¿no? Que el Señor te guarde la vida, Alejo, para que mantengas con esa humildad, con esa sencillez de corazón y que siempre estés centrado en el Señor Jesús. Ojo, Alejito, no se vaya a enorgullecer tu corazón, sino que así mantengas con la mirada y el corazón puesto en el Señor Jesús, porque esa es la única forma que te hace grande y que hoy, como nosotros, muchas personas estoy segura que a esta hora también estarán admirados de escucharte, Alejo, porque de verdad que es de alegría para estos papás. Me imagino, José, la cara que me está haciendo de que sí, y sobre todo Sandrita, claro que sí, debe ser una gran alegría ver el orgullo de su hijo. De verdad que, como dice pues nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser como niños para volver nuevamente a confiar en su palabra, ¿no? Sí. Porque a veces nosotros sí, con todos los achaques que tenemos encima, señorita, y a veces no como que no vemos como la salida, que vemos que como que se complicaban las cosas, pero vea que la palabra de aliento de Alejito para con su papá fue pues Trascendental. fue oportuna, señorita. Y eso es lo que Oportuna queremos, y fue ¿sí? contundente, porque lo dijo así clarísimo, ¿no? Tal cosa y tal cosa, sí. Sí, claro. Y eso es lo que bien dicho queremos, como tenía que ser. Sí, dejarle claro a los papás que a veces subestimamos a nuestros chiquis, y por eso queríamos invitar hoy a José, que nos acompaña hoy, para que no subestimemos a los niños y sobre todo, José, vemos la respuesta de Dios, cómo tocó tu corazón a través de tu hijo. Cuando escuchaste la respuesta de Alejo, en vez de sentirte derrotado, quizás era como que la inyección que en ese momento necesitabas. Sí, claro, totalmente, porque cuando ya mi hijo me dice eso, pues queda uno como diciendo, oiga, si Dios me está hablando y por medio de mi hijo. Inclusive alguna vez también yo estaba triste, estaba bajoneado, con dolores, y Alejo me decía, papi, no te preocupes, tú ya eres sano. Tú ya eres sano en el nombre de Jesús y tienes que creer eso. Y mi mismo hijo me levantaba, al igual que mi esposa en muchas ocasiones. Sandrita, yo supongo que en el momento que Alejo le dijo eso a su papá, que esas palabras de aliento, las dijo creyendo, muy seguro de las cosas de Dios, ¿cómo te sentiste como mamá? No, pues uno le da alegría porque uno puede ver que lo que uno ha sembrado en su hijo está dando fruto. Y nosotros hemos podido ver que Alejandro, lo que se le ha enseñado, ha dado los frutos y está creciendo espiritualmente. Se nota, eso sobra decirlo, porque de verdad una cosa es hablar, dirían por ahí, hablar por hablar, y otra cosa es ver los hechos. Aquí la vocecita que escuchamos de fondo es el otro chiquitín que pues todavía no nos puede opinar, pero pues él hace sus pequeños aportes. Alejo, hablemos un poquito. Bueno, le dice la noticia a tu papá y ahí empezaste, ¿cómo empezaste a, digamos, a pasar este proceso de enfermedad de tu papá? ¿Cómo era la situación contigo? O sea, yo casi no intervenía era entre ellos dos. O sea, yo era un espectador que miraba todo lo que pasaba. Veía cómo bañaban a mi papá, que era mi papá, andaba que con un canguro, y entonces que andaba así como todo con pasos corticos, entonces que no podía ni correr ni saltar, o sea, estaba muy como, no estaba tan bien físicamente. Pero entonces que Café Salud le autorizó un corsé, pero nunca le llegó a llegar. Hay que hacer la aclaración que esta entidad que el niño nos cuenta, pues es una de las entidades de salud aquí en Colombia, pues bueno, no fue como la mejor, pero bueno, entonces esta entidad de salud le dio un corsé y no le ayudó, y ahí entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces después de eso nosotros siempre estuvimos fieles en Dios, solo que mi papá era el que se bajoneaba, pero yo era el que lo ayudaba a levantar. Eso, mis queridos oyentes, les doy un consejo, y es que siempre, sin importar la circunstancia, sin importar la noticia, que sea la más grave, que le va a pasar esto, no. Mis oyentes, siempre estén fijos en Dios, nunca aparten la mirada en Él. Escuchó Don Achaques. Mis oyentes, yo te veo muy bien, Alejo, yo te veo con una fijación muy radial, y eso está muy bien, mis oyentes. Bueno, mis oyentes, digo, Alejo, sigamos hablando de esa parte del proceso, digamos ya de la recuperación de tu papá. O sea, nosotros siempre éramos orando, pero
Pero para uno saber que una oración es realmente efectiva, es tener fe. Y así Dios la va a aplicar. O sea, nosotros orábamos intensamente por la sanidad de mi papá, siempre, siempre, sin parar. Y entonces este es el fruto. Mi papá ya es sano. Yo escucho Los Chiquis y Dona Chaques. Qué lindo escuchar eso. José, ya más adelante hubo tiempos que te tocaba ir al médico, que estuviste hospitalizado. Recordemos nuevamente este proceso. Bueno, después de que estuve hospitalizado, como les contaba anteriormente, que estaba haciendo estudios, me dieron salida. Prácticamente se demoraron como un año en diagnosticarme. Obviamente la enfermedad empezó a coger mucha fuerza. Cuando ya realmente me diagnosticaron, estaba en un estadio 3A, me decía la hematóloga, pues estaba un poquito complicado. Esa misma semana que me diagnosticaron, nació mi segundo hijo, que es Juan José. Entonces fue como una sensación agridulce, porque obviamente pues la alegría de que llegaba mi segundo hijo, pero también me diagnosticaron. Ahí está opinando él. Prácticamente también esa misma semana me diagnosticaron, nació mi hijo, y lo peor de todo fue que me pareció un dolor en la espalda. Lo que pasa es que el mieloma múltiple también afecta mucho los huesos, genera como fracturas. Me empezó un dolor en la espalda, empecé el tratamiento, me dijeron, toca hacer quimioterapia. Empecé con la quimioterapia, ese dolor se me fue aumentando hasta que llegó un punto que ya no podía caminar. Y lo que les comentaba, duré prácticamente 9 meses en una cama. A duras penas iba al baño, volví a me pasaba acostado porque los dolores no me dejaban. Fue una etapa muy dura, después me hicieron radioterapia. Duré más de un año en ese tema. Después me dijeron que me tenía que hacer un autotrasplante de médula ósea, o sea, de mí mismo. Obviamente pues la EPS, todo ponía muchas trabas, muchas cosas, nos tocó poner tutelas, desacatos. A veces yo decía, Dios, ¿será que me voy a morir? Porque es que fueron muchas cosas. Ya iba para adentro y me dijeron, listo, va para el trasplante. Entré y después de que entré, trataron de hacer la recolección de células madre. A ver, les comento así en resumen. Empecé un tratamiento con quimioterapia, también me hicieron radioterapia. A raíz de eso, pues empecé a sentir un poco de mejoría. Me colocaron también un medicamento para los huesos, porque como les comentaba, yo casi no podía caminar bien. Y después de eso, empecé a sentir mucha mejoría, empecé como a evolucionar. Me programaron, me dijeron que me iban a hacer un autotrasplante de médula ósea, o sea, con células madre, eso es de mí mismo. Así en resumen, así de carrera les comento, un trasplante de médula ósea, lo que hacen es que le colocan un medicamento que le saca a uno las células madre que están dentro de los huesos, las almacenan y nuevamente después le colocan a uno un medicamento de quimioterapia muy fuerte, que lo que hace es matar glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, células cancerígenas, y después al día siguiente le vuelven a colocar a uno las células madre. Tuve 3 intentos, en el primer intento fracasé, en el segundo volví a fracasar, casi no se podían recoger las células madre. Yo decía, si no me hacen el trasplante, entonces ¿qué va a hacer de mí? Seguir con quimioterapia, con tratamientos. Yo era orándole mucho a Dios con mi familia por eso. Después de eso hubo un tercer intento y pues para la gloria de Dios se pudo hacer. Yo digo que eso fue una prueba de fe, era creerle a Dios. Así las cosas sean en contra de uno, Dios nos enseñó que era a creerle a Él, tener fe y que Él iba a aparejar las cosas, por duras que sean las pruebas. Algo que quiero resaltar, José y Sandrita y Alejo, primero que ustedes le han creído a Dios y en varias oportunidades de esta entrevista ustedes han dicho hay que tener fe. Y también algo que quiero resaltar, Dona Chaques, es que ellos han hablado de oración, que Dios les habló desde un principio, que esta enfermedad no era de muerte. Le creyeron a Dios y se aferraron a las palabras, no del hombre, sino le creyeron a la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Chiquis, mira lo importante que es tener un tiempo de intimidad con Dios, como nos comentaba ahorita Alejo, tener ese devocional, vivirlo, ponerlo en práctica. Así que la invitación es para que la familia nos unamos en oración, como lo está haciendo ahorita, y gracias a Dios vemos una familia victoriosa, vencedora, que gracias a Dios pudieron pasar un tiempo de desierto, pero que hoy en día pueden decir que son una familia bendecida. Pues José, estamos muy agradecidos con Dios y también agradeciéndote a ti porque nos acompañaste no solamente tú solo, sino que viniste con toda tu familia. Sí, muchísimas gracias por la invitación, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Yo quiero dar un mensaje también que fue algo que es como la parte final que Dios nos enseñó, y es que a pesar de todas las pruebas que ustedes tengan, a pesar de que por duro que se vea todo, porque uno va por un túnel y no se ve la luz al final del túnel, tengan fe, sigan creyéndole a Dios, así todo lo contrario sea lo peor.
En mi caso, a mí así los médicos me dijeran que me iba a morir, que ya estaba en las últimas, que como me lo dijeron muchas veces, era creerle a Dios y no es lo que digan los médicos, es lo que Dios diga. Y no solo en eso, tanto